Hola a todos, soy Alberto Doctor y esta es la reseña de El libro de las maravillas de Tommy Wonder. Bueno, cuando empecé a hacer el canal, yo la idea original era hacer vídeos de todo tipo de libros, ¿no? Aunque según fui avanzando con distintos vídeos, pensé que igual era mejor pues saltarme algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, el Canuto o los Tarbell, porque bueno, a fin de cuentas, ¿quién no conoce a los Tarbell? O sea, tengas o no tengas el Tarbell, lo hayas leído o no lo hayas leído, poco puedo decir yo más de lo que seguramente ya sabéis, de los tipos de juegos que hay, de si es un material bueno o no, etcétera. Y con estos libros, con los de Tommy Wonder, la verdad es que pensé que podía darse la misma situación, pero igual sí que son un poco más desconocidos. Entonces me he lanzado a hacerlo, pues por eso mismo, porque igual hay alguien que no lo sepa. Bueno, como en todos los vídeos en los que yo encuentro en YouTube al autor haciendo los juegos de los propios libros, en este caso he hecho una selección, he hecho una lista de juegos y le he colocado el enlace de la lista en la descripción y en el comentario fijado, porque bueno, una vez que ya tienes al autor haciendo sus propios juegos, obviamente el que los haga yo pues van a ser bastante peores que dejárselo al mismo. Entonces ahí lo tenéis, queréis ver los juegos. Esos son juegos que aparecen en estos libros. Y voy a comentar un poco de qué van estos libros. Bueno, estos libros van sobre la magia de Tommy Wonder, ¿no? La magia, tanto los juegos que hacía, como a nivel teórico o a nivel de cómo veía en la magia, cómo pensaban en la magia. Yo, de hecho, lo describiría como unos libros inspiradores en los que él habla de cómo ve su visión de la magia, cómo ve qué es la magia, los distintos conceptos, los distintos apartados, y entre medias mete capítulos en los que son los juegos. Bueno, en cuanto a los juegos son juegos preciosos, juegos buenísimos. No sé si conocéis un poco la magia de Tommy Wonder, pero era un perfeccionista. Entonces son juegos muy potentes, pero muchos de ellos yo creo que no los vais a hacer. Hay algunos que sí, pero precisamente por ser tan perfeccionista él le daba igual la dificultad, le daba igual el tener que utilizar aparatos mecánicos específicos que se hubiese creado él para esos juegos, le daba igual que fuesen, bueno, la técnica, todo. O sea, él buscaba el ideal y por ello hay muchos juegos que igual no son nada cómodos, que tienes que fabricaros cosas y que mucha gente yo creo que los va a descartar de primeras. Vistos, pues son preciosos todos, ¿no? Pero bueno. Y en cuanto a la teoría, él aborda un montón de conceptos y son muy interesantes. La lectura de estos libros la verdad es que es bastante atrayente. Es un libro que te engancha. El tipo de redacción, los temas que está tratando y demás, hace que quieras seguir leyendo y seguir leyendo. Entonces son unos libros, la verdad es que muy amenos. Y habla sobre, por ejemplo, la construcción de los efectos de magia, ¿no? Él dice que ahí tiene que haber una película mental, que es lo que hemos dicho, el ideal del efecto, y tú tienes que basarte en eso a la hora de intentar abordar un efecto. Tienes que intentar llegar a tu concepto de cómo sería el ideal de este juego si tú tuvieses poderes. No tienes que partir de unos métodos y luego empezar a hacer parches, sino tienes que partir del ideal y entonces intentar ajustar todo lo que sepas o todo lo que puedas a ese ideal que nunca vas a llegar, ¿no? Habla, por ejemplo, de la misdirection. Yo creo que junto a Slidini y a otros magos, pues Tommy Wonder es uno de los referentes, para mí, digo, de la misdirection del siglo XX, ¿no? De los magos del siglo XX. Hay que tener en cuenta que la misdirection de Tommy Wonder es una misdirection basada en la construcción de los efectos. Está basada desde la estructura interna de los juegos. Él pensaba que misdirection, por ejemplo, era una palabra muy peligrosa porque misdirection no deja de ser una distracción, ¿no? Entonces igual le daría lugar a la gente que en lugar de tener que controlar la atención, que es lo que él dice que hay que hacer siempre, hay que tener un control de la atención de todos los espectadores, te da lugar a pensar que igual tú haces un juego y entonces ves que hay un punto débil en el que haces una técnica y dices, bueno, pues voy a utilizar uno de los mecanismos que son válidos y que funcionan, ¿no? Por ejemplo, pues la pregunta obnubilante y así cubro este punto débil. Y él dice que no, él dice que tú tienes que ver toda la estructura del juego de principio a fin y tienes que ver cuáles son los puntos donde tienes más dominada la atención o sea, que decir, más sujeta la atención del espectador, cuáles son los puntos débiles, puntos fuertes y demás, para meter las trampas en los puntos adecuados, los que te interesan a ti. Y te ponen ejemplos, y te pone, o sea, la verdad es que está muy bien, ¿no? En cuanto a la construcción, pues habla de otros temas, ¿no? De la construcción de los efectos, de la creatividad, habla también no solo de la construcción, sino una vez cuando estás actuando, pues el control de miradas, el si ser rápido o no, el ritmo, el cómo tratar con espectadores difíciles, habla de otros temas, como por ejemplo clientes, cómo tratar con clientes, cómo acercarse a las mesas, él hacía magia de cerca, ¿no? De mesa en mesa y demás.
y habla de cualquier cosa que se le ha ocurrido de la magia. O sea, te puede hablar de qué opina él de los efectos con fallos, de las tiendas, de las asociaciones, de si es bueno que en las asociaciones se aplauda a toda persona que haga un juego, aunque el juego sea malo. Te habla de su visión, por ejemplo, de la teoría del demasiado perfecto, ¿no? La teoría del demasiado perfecto, por lo que él pone en el artículo, básicamente, si tú haces un efecto que es tan bueno, tan potente, que la gente empieza a pensar los métodos y descarta todos y se queda con el método bueno, pues que esa teoría del demasiado perfecto te decía que tienes que guardar un poco el efecto para que la gente diga, ah, bueno, pues puede haber sido aquí, aquí o aquí, no sé, ha sido buenísimo porque no lo he visto, pero tal, ¿no? Yo he leído, creo que he leído el artículo original del que se basa todo esto, no era exactamente así, pero tampoco es un artículo claro porque o sea, sí que te dicen que si es demasiado perfecto y el espectador llega a un punto en el que dice la solución tiene que ser esta, pues tienes que darle pues más vías como para que vea que... O sea, no hacerlo tan perfecto, sino más vías para que vea que no es tan perfecto. Pero te pone, por ejemplo, pues un caso en el que te dice, bueno, si un espectador se va de la sala, coge una carta y tú la adivinas y al final puede llegar a que es una baraja de forzaje y es ese, pues te dice que para enguarrar lo que puedes hacer es tener otras cartas, tú al principio estás muestras que hay muchas cartas distintas y tal. Y yo a eso le llamaría una cobertura, no llamaría enguarrar el efecto, sino llamaría una cobertura para hacer más seguro el método, que al final es eso, el demasiado perfecto, así como lo plantea, si no sería como decir, yo no tengo una cobertura buena para es mi método y lo que voy a hacer es enguarrar para que no sepan si el fallo está aquí, aquí o aquí, ¿no? Bueno, pues Tommy Wonder habla sobre ese concepto y que él, por ejemplo, ha tenido ese problema en algún efecto suyo, porque él hacía un juego en la lista de juegos que está ahí, por ejemplo, tenéis uno que son las cajas del contrabandista, pero una versión increíble en la que el espectador tiene las cajas desde el principio, se pide un reloj, se machaca el reloj y luego el propio espectador va abriendo las cajas y encuentra al final el reloj dentro, ¿no? Y él dice que era tan perfecto que, aunque el método no sea eso, la gente empezó a pensar que era un duplicado y que el espectador que le daba el reloj era un compinche. Y de hecho comenta una anécdota que una vez un espectador le preguntó, ¿pero es tu reloj? Y él dijo, no. Y luego, a posteriori, le dijo, ¿por qué me has dicho que no si es tu reloj? Y él le dijo, es que así es imposible, yo tenía la caja, no podía ser mi reloj. Entonces él decía que sí, que puedes encontrar problemas al final, pues por trucos demasiado perfectos, pero la idea siempre es llegar a esa perfección, es decir, tienes que buscar el cómo hacer, cómo asegurar a la gente, cómo hacerles, convencerles de que, por ejemplo, en este caso, que no es un compinche, que no es un duplicado de reloj y lo que sea. Entonces, él se dice que es malísimo, por ejemplo, el enguarrar los efectos y lo que hay que hacer es ir hacia la perfección, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, también habla de cómo se han desvirtuado los juegos a lo largo de la historia, ¿no? Que por practicidad al final del mago o de los vendedores de las tiendas, para comodidad a la hora de fabricar los elementos o porque son más baratos o lo que sea, pues te ponía un ejemplo de cómo, por ejemplo, un clásico que era en un cono, se mostraba un cono vacío grande, se ponía en el suelo y se hacía aparecer un montón de flores, reales, que incluso se repartían algunas entre los espectadores de la primera fila. Pues como eso ha llegado a derivar hasta botánica, ¿no? El de las flores de flores pluma, ¿no? Entonces decía que originalmente pues, se enseñaba el cono y demás, se utilizaba alguna técnica para que luego apareciesen las flores debajo. Para ahorrarse esa técnica, pues se partía de un principio en el que no se enseñaba el cono, luego en vez de utilizar flores reales se utilizaban flores falsas, luego es decir, que se iba evolucionando por comodidad, poco a poco, y aunque el efecto final sea bueno, pues que está muy lejos del efecto original, del efecto ideal, ¿no? Entonces, alerta de los peligros de ser práctico. Como os digo, él era perfeccionista y le daba igual lo que tuviese que hacer para conseguir juegos perfectos. Entonces, a ver, tampoco voy a enrollarme mucho más porque ya es un vídeo hablado y entonces es muy pesado, pero simplemente deciros eso. Son unos libros en los que igual juegos, hay algunos que vais a encontrar que están muy bien y que podéis hacer y que son asumibles, pero bueno, en general yo no los recomendaría por los juegos en sí, aunque hay algunos, ya os digo, que están muy bien, sino por la lectura de la teoría, de su pensamiento, el pensamiento que tenía Tommy Wonder de la magia, que me parece muy interesante y que además es muy, ya os digo, es muy adictivo y es muy... No me sale ahora mismo la palabra, perdón. Que tienes ganas de seguir leyendo y seguir leyendo según empiezas. Entonces son unos libros muy buenos, que si no los tenéis los recomiendo. Y los juegos los tenéis ahí en la descripción o en el comentario fijado, ahí os he dejado la lista. Bueno, si te ha gustado esta reseña, dale al like. Si te gustan las reseñas de libros, saber qué es lo que puedes encontrar, pues suscríbete
porque iré subiendo periódicamente reseñas de distintos libros y no tengo mucho más que decir. Disfruta de la magia y nos vemos en el próximo vídeo.